Desde hace varias décadas, Viña del Mar se ha transformado en uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros. Cada año, son cientos las personas que llegan hasta este lugar para disfrutar de sus playas, el clima y las actividades que se pueden realizar al aire libre. Un ambiente similar se vivía a comienzos de los años 80. En esa época, los viñamarinos podían disfrutar de un paseo por la ciudad y acudir a los miradores con plena tranquilidad, ya que sabían que sus vidas no estaban en constante peligro. Sin embargo, esa calma aparente se vería interrumpida por una serie de crímenes que sembraron el terror, la desconfianza y el miedo en la quinta región durante casi 2 años. Esta es la historia de los últimos fusilados en Chile, pero también es la historia de los periodistas de La Estrella y El Mercurio de Valparaíso que cubrieron el caso de los llamados psicópatas de Viña del Mar. En 1980 comienza a tejerse uno de los procesos más enigmáticos de la historia policial chilena, el cual todavía despierta dudas en la opinión pública. El caso de los llamados psicópatas de Viña del Mar causó una gran conmoción en la quinta región y en todo el país. Fueron casi 19 meses de pánico provocado por una pareja de carabineros sindicados como los autores materiales de 10 homicidios y 4 violaciones. El caso policial más impactante de la historia judicial chilena, por la cantidad de víctimas, por la forma en que actuaban los autores y también por la calidad de carabineros de los asesinos. De la veintena o treintena de hechos que han ocurrido en este país, si tuviéramos que hacer un rating, un escalafón de cuáles han sido los peores crímenes de la época, yo diría que los crímenes de los 2 carabineros, no solamente de los 2 carabineros porque ellos son los autores materiales, porque hay autores intelectuales, han sido los peores. Había falta. El caso de los psicópatas de Viña del Mar ocurrió casi 10 años después de que el general Augusto Pinochet asumiera el mando del país. Toda la información relativa a los crímenes de la Ciudad Jardín fue filtrada por el gobierno, dificultando el acceso a los datos relevantes por parte de la prensa y la opinión pública. La censura del régimen militar contra los medios de comunicación coartó toda libertad de expresión y restringió el acceso a las fuentes, lo que sin duda aumentó el nivel de desinformación. Hay que tener en cuenta de que estábamos en dictadura y entonces la mentira estaba institucionalizada. Tenemos que tener en cuenta de que estábamos bajo la Junta Militar trabajando, entonces había que atenerse a lo que decían las autoridades. No se podía investigar más, y aunque uno tuviera pistas, nadie le iba a dar importancia a las pistas, porque lo que se decía de la autoridad era la voz oficial. No había plena libertad para que los periodistas pudiéramos publicar las noticias que eran publicables. Entonces, se creaba en la población una suerte de rumores que al final se convertían en una realidad entre comillas. Y en este caso especialmente, se produjeron muchos fenómenos increíbles. Censura también se vivía, pero yo creo que en todos los ámbitos de la información, porque muchas veces había informaciones policiales que eran canalizadas, por ejemplo, a través de la Intendencia. Ya no actuaban los periodistas, cada uno por su medio. Algunos cubrían una puerta principal de la cárcel de Valparaíso, otros cubrían otro. En fin, cada vez nos íbamos multiplicando, pero empezamos a actuar como cuerpo. Porque realmente fue difícil ejercer el periodismo. No tuvimos la libertad de información como para poder libremente decir lo que quisiéramos. En el régimen militar hubo etapas, digamos. Al comienzo la censura fue total, absoluta. Tanto que teníamos oficiales de la Marina metidos en el diario revisando las noticias antes de ser publicadas. Y eso es total. Después se levantó esto al cabo de 1 o 2 meses, recuerdo, no sé exactamente, pero al cabo de poco tiempo levantaron esta censura total, censura previa, y dejaron a criterio de nosotros, digamos, la publicación de las noticias. Pero por temor, el momento era bastante dramático en Chile, por temor, no sé, o por qué otros motivos, surge entonces la autocensura.
que a veces es peor que la censura. Esa generación de periodistas es autocensurada. Éramos todos autocensurados. Nosotros sabíamos qué podíamos decir, qué no podíamos decir, y yo creo que esa es una tara profesional que nos persigue hasta hoy. El 20 de agosto de 1980, el técnico electrónico de ENAMI, Enrique Gajardo Casales, de 35 años, casado y padre de 2 hijos, decidió dar un paseo en su automóvil Austin Mini junto a su acompañante. Se dirigieron rumbo al sector El Olivar, cerca del Jardín Botánico, a unos 200 metros de la ruta que une a Viña del Mar con la ciudad de Quilpué. Se ubicó en un sitio alejado y oscuro para lograr tener una mayor privacidad junto a su pareja. Fue entonces cuando un par de desconocidos se acercaron hacia ellos con una actitud desafiante. Ante la sorpresa, el conductor decidió bajar del automóvil para abalanzarse sobre uno de ellos, quien respondió con un certero balazo en el corazón. La mujer, de aproximadamente 25 años, trató de huir, pero fue alcanzada y posteriormente violada por ambos. De ella solo se sabe que tenía una larga cabellera rubia y que durante el forcejeo recibió un tiro en el muslo antes de que sus agresores se fugaran en el vehículo de la víctima con rumbo a Valparaíso. Finalmente, tras los inútiles esfuerzos por incendiar el Mini, los autores decidieron desbarrancarlo en el Cerro Esperanza, quedando a pocos metros de Avenida España. Tres meses más tarde, un crimen de similares características puso en jaque a la policía. La fatídica noche del 12 de noviembre, el ginecólogo Alfredo Sánchez Muñoz, de 34 años, separado y padre de 2 hijos, se encontraba junto a su novia en la ribera de la laguna Sausalito en Viña del Mar. La pareja llegó al sector decidida a pasar una velada romántica. Sin embargo, este encuentro fue interrumpido por 2 hombres que se acercaron al vehículo argumentando ser policías. Uno de ellos le pidió los documentos al doctor, quien desconfiadamente comenzó a tocar la bocina de su auto, mientras que su pareja, identificada como la enfermera Luisa Fernanda Boller, comenzó a gritar. En ese preciso momento, el doctor recibió 3 impactos de bala que le costaron la vida. Por su parte, la mujer, que reconoció a uno de sus agresores, fue ultrajada y al no oponer resistencia fue dejada con vida y abandonada en el lugar. Recibimos con nuestro aplauso más grande a quien viene de España, a Camilo Sesto. El 28 de febrero de 1981, la ciudad Jardín se vistió de fiesta para recibir a los artistas que estarían presentes en una nueva jornada del Festival de la Canción. Esa misma noche, mientras rugía el monstruo en la Quinta Vergara, el empresario transportista Fernando Lagunas Alfaro, de 54 años, casado y padre de 2 hijos, decidió tener un encuentro amoroso con una prostituta llamada Delia del Carmen González Apablaza, alias La Topollillo, de 24 años, separada, madre de 2 hijos y con otro en camino. Tras una breve conversación, Lagunas condujo su Fiat 600 hasta el estacionamiento habilitado en el sector del Estero Marga Marga, entre las calles Quinta y Echevers, pensando que ese era un buen lugar para intimar. Pero no estarían solos. A pocos metros, un hombre los observaba con atención. De pronto, las luces de otro vehículo que venía ingresando al recinto dejaron al descubierto al mirón, el cual, al verse sorprendido, sacó un arma y disparó 6 tiros contra el automóvil del empresario, dándole muerte a él y a su acompañante. Algunos testigos claves afirman que antes de fallecer, la prostituta reconoció al homicida y le dijo: "Te conozco, eres Paco". Descubrimos unas huellas de bota militar, bota fiscal, en el estero de Viña, donde fue asesinado el empresario transportista Manuel Laguna Alfaro y la prostituta, en uno de los reportajes. Recogimos las huellas, todo eso, las llevamos al diario, la entregamos a la dirección del diario, se analizó todo eso, se entregó a expertos y se estableció que era una bota fiscal. Con ese antecedente nos fuimos a una conferencia de prensa y empujamos a la Policía de Investigaciones de Valparaíso a que dijera qué estaba pasando, que nosotros teníamos antecedentes fidedignos. Obviamente nos amenazaron físicamente y con denunciar a los tribunales y de detenernos. Al momento del crimen, un grupo de agentes de la CNI que patrullaba el sector escuchó los disparos y concurrió hasta el lugar para luego dar cuenta de los hechos a carabineros. Por una cosa un poco
de inexperiencia tal vez de la funcionaria de Carabineros, me dice, los cuerpos fueron encontrados por tal y tal persona, domiciliada en Agua Santa 980. Entonces yo me fui con el reportero gráfico a Agua Santa 980, una casona grande, con muchos vehículos afuera. Pensamos que era una empresa, digamos, de contabilidad o algo así. Preguntamos por estas personas, notamos una actitud muy hostil, y al final, ante nuestra insistencia de que queríamos hablar con esas personas, que éramos periodistas, salió un sujeto y dijo, no se van o algo va a pasar acá. Entonces ahí reaccionamos y dijimos, aquí estamos en algún lugar peligroso, consultamos, y era una de las sedes de la CNI en Viña del Mar. El modus operandi con el que se cometieron los últimos crímenes de la zona pronto levantó la sospecha de estar frente a un asesino en serie, y por primera vez la prensa local se aventuró a hablar de un posible psicópata. Recuerdo muy bien quién fue el primero que habló de psicópata. Un periodista de apellido Márquez que trabajaba para la radio Agricultura y que creo que está en el sur. Y cuando encontraron este auto chico Fiat 600, parece que era colgando ahí hacia la Avenida España, él dijo, estos deben ser unos psicópatas. Entonces mi colega Ruiz le mencionó esto al jefe, y el jefe, imaginando el titular, a unas letras de unos 8 centímetros por lo menos, los psicópatas vuelven a atacar. Los psicópatas de Viña. Ese fue un título muy determinante que le puso el diario La Estrella al Paraíso. Todo después, digamos, de toda una investigación y un apoyo de psicólogos, todo eso, respecto a cómo de qué tipo de autor estábamos hablando. 3 meses después del doble asesinato del estero Marga Marga, se desató una verdadera psicosis colectiva de características nunca antes vistas en la historia policial chilena. Viña del Mar era una ciudad apagada, ciudad fantasma. Hay gente que no estaba dentro de Chile en esa época y no recuerda mucho eso, y han preguntado mucho. Y yo me recuerdo que salíamos a reportear, pero no había nadie en la calle desierta. Eso uno lo podía apreciar en la vida diaria. Los oficinistas se agrupaban para poder volver a su casa, todo lo que es la cosa de la vida nocturna, los negocios cerraban, había temor, era un temor que tú lo podías palpar, y ese temor también derivó en que mucha gente denunciara a falsos psicópatas, y como la policía estaba perdida, todas esas denuncias las acogía y las investigaba. Cuando estaba toda la psicosis colectiva, yo todavía no había llegado al Paraíso. Pero donde yo trabajaba en ese tiempo, que era en Valdivia, también allá llegó la psicosis. Y tal es así de que estando casi a 1000 kilómetros de distancia, también hubo resguardo a nivel general de la población de que había que salir con cuidado porque podría repetirse en cualquier ciudad lo que está sucediendo en Viña del Mar. Sí, se produjo una psicosis colectiva y más que nada, más que psicosis, también había un miedo. La gente en los autos andaba con un garrote, con un palo. Yo me acuerdo que yo tenía un vehículo en la época y andaba con un palo, con un fierro en el auto. O sea, la gente lo único que quería que se detuviera a este o a estas personas, porque como no había mucha libertad de expresión, no había tampoco libertad ciudadana para gritar, para preguntar, para reclamar, entonces tenían todo el miedo colectivo de salir a las calles porque podían encontrar a este sujeto o a estos sujetos, en cualquier lado. Es más, yo me acuerdo de algunas anécdotas increíbles. En un festival de la canción, yo invité a familiares míos que venían a verlo, en la plena época del psicópata, y un yerno mío, un cuñado mío, perdón, ya adulto ya, el tipo me dijo, vino a mi casa, se quedó y me dijo, no voy a ir al festival. Entonces yo acompañé a todo, pero él no fue, hombre maduro. Y le pregunté que por qué, me dijo, no tengo pánico, esa es la verdad. Aquí todo el mundo habla de esto y todo Chile habla de esto, pero aquí está aquí. O sea, estuve el otro día en el estero, yo no voy. Puede estar en el festival. Yo le dije, mira, en cualquier parte puede estar, menos en el festival. Es obvio que hay 30.000 personas, hay 100 carabineros, pues hay investigaciones. Bueno, y curiosamente ese día estaban ahí. El 27 de mayo de 1981, el psicópata volvió a hacer de las suyas. Esa noche,
El taxista Luis Morales Álvarez, de 24 años, casado y padre de 4 hijos, manejaba un automóvil Peugeot 404 cuando fue abordado por un par de hombres cerca de la Plaza de Viña. Inmediatamente identificó a uno de los pasajeros que era carabinero, el cual le pidió dirigirse al sector de Gómez Carreño. Todo parecía normal hasta que le ordenaron detenerse en el sector de Santa Inés para tomar el control del taxi. En dicho lugar, recibió un mortal disparo por la espalda y su cadáver fue lanzado a una zanja ubicado frente al Club Granadilla. Posteriormente, los culpables se trasladaron en el vehículo de la víctima con dirección a Reñaca, avanzaron por la ruta Los Ositos y a mitad de camino divisaron un automóvil Fiat Ritmo que era conducido por el albañil Jorge Nostroza Martínez, alias Caselli, de 51 años. Junto a él viajaba Margarita Santibáñez, una dueña de casa que tenía una pensión en Reñaca Alto, y su pequeña hija. El taxi los alcanzó